Dios te bendiga en este día. Vamos a estar estudiando o trayendo una reflexión en Proverbios capítulo 11. Comenzamos en este día haciéndolo un poquito diferente. Lo voy a traer en forma de historia para que así nosotros podamos identificar el uno del otro. Le vamos a dar este nombre a uno José y el otro le vamos a llamar Carlos. En este capítulo del Proverbios capítulo 11, comienza con el versículo 1 diciendo: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Vamos a hablar acerca del camino de José y el camino de Carlos. José era comerciante en el mercado del pueblo y usaba una pesa alterada para cobrar de más. Es solo un pequeño truco, decía José, y su vecino Carlos también era comerciante. Usaba balanzas justas, aunque ganaba menos. Un día, un cliente descubrió el engaño de José y la noticia se esparció y muchos dejaron de comprarle. El versículo 1 leímos: el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Siempre todo sale a la luz. La integridad es sumamente importante para el ser humano. Así que la integridad no vale cuando estamos presentes, la integridad vale cuando estamos en lo secreto. José era un comerciante y José pretendía delante de las personas el cobrarle justo, pero eventualmente la gente se dio cuenta que José usaba la balanza incorrecta. Así que Dios detesta el engaño, pero a Dios le agrada el corazón justo, incluso aún en los detalles. En el versículo 2 podemos ver que cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. José solía decir: yo soy más listo que todos aquí, pero su arrogancia lo aisló. Cuando perdió clientes, se quedó completamente solo. Nadie lo ayudó. Pero Carlos, que decía que lo hacía todo justo, aunque nadie lo viera, era humilde, escuchaba consejos y valoraba a cada persona, sin importar su posición, y ganó respeto y confianza. Recuerden que al principio estuvimos hablando del peso falso, es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Versículo 2 lo acabamos de leer. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Versículo 3, los caminos torcidos y caminos rectos. Recuerden que esto ahora lo que estamos leyendo es proverbios, uno tras de otro. Por eso quise traerlo un poquito diferente. En desesperación, José aceptó un negocio sucio para recuperar dinero rápido y fue atrapado por la justicia y terminó con deudas y venganza. El versículo 3 dice que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Integridad, vamos a imaginar lo que en esta ocasión es una persona. Esa persona que se llama integridad te va a guiar en el camino correcto. Versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Versículo 5: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su misma ¿qué? Trampa, en su mismo pecado. Así que la integridad es, imagínese usted, como la luz de tu camino. Ella te guía por buen camino, pero la maldad, al escoger la decisión incorrecta, será como una trampa que eventualmente te va al
alcanzar. José empezó a hablar mal de Carlos por envidia. Quiso manchar su nombre, pero nadie le creyó. Su palabra no tenía valor. ¿Por qué? Porque José no tenía integridad. La gente eventualmente se va a dar cuenta. Y en el caso de José, ¿sabes qué? Ya se habían dado cuenta. Carlos, en cambio, aconsejaba con sabiduría, consolaba a los angustiados y oraba por los necesitados. Así que continuamos con el versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Nuestras palabras reflejan quiénes nosotros somos. Dice la Biblia que como el hombre habla, como el hombre piensa, así es él. Nuestras palabras, lo que tú y yo hablamos, reflejamos quiénes somos nosotros. Por eso por ahí dicen personas que al sentarse contigo los primeros 5 minutos ya conocen tu corazón, ya conocen quiénes tú eres, porque de lo mucho que tú hablas, habla tu testimonio. Así que ten cuidado como tú hablas y date una evaluación. La boca del justo sana y la del hipócrita hiere. Tengamos cuidado, porque aquí dice el hipócrita con la boca daña al prójimo. Si usted ve que a una persona le gusta murmurar del prójimo, esa es una persona, el proverbio lo describe como una persona hipócrita. ¿Ok? Más el justo, dice, son librados con sabiduría. La boca del justo sana. Usted no se ha dado cuenta que en ocasiones se sienta con una persona a tener una plática y usted lo que respira es paz. Usted le gusta como que conversar con esa persona, ¿verdad? Como que dice, ay, es que cuando yo hablo con esa persona, ella es tan dulce, sus palabras son tan dulces como la miel que aquieta mi espíritu. Aquí lo dice el proverbio. Entonces, la boca de esa persona que está trayendo sanidad a tu espíritu, se está comunicando, transmitiendo paz a ti. Vamos a más adelante entonces en el versículo 17. Y nos dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El ser compasivo trae bendición al alma. El egoísmo termina ahogando el propio corazón. Y vamos a seguir con la historia de José que te estoy haciendo. José se volvió frío, solo y vacío. Aunque buscaba dinero, no encontraba paz. Porque ¿cuántos saben que el dinero no lo es todo en la vida? El dinero es bueno. El problema es el amor al dinero. Pero en el caso de José, que tenía una balanza que era muy injusta, le cobraba de más a los clientes. Entonces, en su corazón no había paz. Pero sin embargo, Carlos tenía lo suficiente. Carlos ayudaba al huérfano, visitaba al enfermo, compartía lo que tenía. Carlos, a pesar de lo que tenía, que quizás no era mucho para mucha gente, vivía con gozo y dormía tranquilo. Porque ¿sabes qué? La persona injusta, la persona que daña a su prójimo siendo hipócrita, esa persona no duerme en paz, esa persona no camina y no vive en paz. ¿Por qué? Porque por la pérdida de otros se alimenta su espíritu. Así que pasaron los años, José, quebrado y cansado, fue a llevar a Carlos y al llevarlo un día le pidió perdón y le pidió ayuda a Carlos. Carlos, siendo un hombre humilde, lo abrazó, oró con él y le habló de Dios. José se arrepintió y empezó una nueva vida de integridad. Aquí comienza entonces el cambio de José. Carlos nunca se jactó, solo dijo, es Dios quien transforma los corazones. El que gana un alma es salvo, porque el proverbio número 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Así que imagínese usted
Carlos siendo compañero de trabajo de José. Algunas personas cuando ven personas así como la integridad de Carlos, le dan codo, le echan para el lado. Pero eso no necesariamente es lo que el Señor nos manda hacer con este tipo de personas. Carlos se ganó a José de una manera piadosa, de una manera ejemplar, mostrando un buen testimonio. Y el versículo 30 ahí te lo dice, mi amado. El fruto del justo es árbol de vida. Sigue persistente, sigue viviendo una vida de integridad. Sé faro en medio de las tinieblas. Sé luz en medio de la oscuridad para que tú veas que al final del día, quien va a tener la recompensa y el buen resultado vas a ser tú. ¿Por qué? Porque eres una vida justa y la vida justa bendice a muchos y guía a otros al camino sabio que solamente una persona íntegra puede ser. Así que, para concluir, José representa al hombre que confía en sí mismo y se hunde en su pecado. Carlos representa al justo que camina con Dios en integridad y sabiduría. Uno cayó, el otro dio fruto, pero ambos terminaron redimidos por la misericordia divina. ¿Por qué? Porque hubo una persona que decidió establecer la diferencia. Recuerda esto, el egoísmo termina ahogando al propio corazón. Así que hoy te exhorto, haz la diferencia. Dios te bendiga.